rinofaringe, es un área localizada pues por encima de la cavidad oral, detrás de las fosas nasales, ¿no? Entonces, definitivamente es un área muy crítica. Un tumor en esa área pues dificulta la respiración, dificulta la deglución, dificulta el habla, muchas funciones que tienen que ver con la cavidad oral, relacionadas a la fonación y a la respiración por las fosas nasales, ¿no? Bien, vamos a avanzar con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos que mencionar, ya dándole un enfoque general, que los tumores de la nasofaringe o rinofaringe son tumores raros, ¿no? Pero sin embargo se pueden presentar en cualquier edad, ¿no? También tienen una diversidad histológica muy variable. Frente a una lesión, puede existir, ¿no?, múltiples diagnósticos diferenciales que se describen en el cuadro que está adjunto. Lo más importante, por frecuencia y por relevancia clínica, son el angiofibroma, analicen ese término, es un tumor de vasos con tejido conjuntivo fibroso, ¿no?, el carcinoma de nasofaringe y los linfomas, ¿no? Definitivamente, estos son los tumores más frecuentes de la nasofaringe. Y vamos a hacer un énfasis en cada uno de estos tumores porque debemos saber cuáles son sus manifestaciones clínicas, cómo podemos identificarlos, y cuál puede ser la conducta quirúrgica que se tiene que tomar en este tipo de pacientes. Bien, en el cuadro adjunto se puede evidenciar los tumores de la nasofaringe. em, Pueden ser benignos, ¿no? Tumores de las glándulas salivales es uno de ellos, ¿no? De las glándulas salivales que se encuentran en la zona de la cavidad oral, en la zona de la nasofaringe. Tumores congénitos, ¿no? O sea, restos de la bolsa de Rathke, quiste de Torwand, derivados de las cavidades perinasales como los quistes dermoides, los gliomas, los encefaloceles, etcétera. Puede haber tejidos conjuntivos que se extienden a la nasofaringe, tumores infecciosos o masas infecciosas como en la tuberculosis o en la sífilis, en los casos de goma sifilítico, tumores cartilaginosos como el condroma, el girocondroma, tumores vasculares como los hemangiomas, los linfangiomas, los glomus. También se puede dar el caso de tumores relacionados a las meninges, ¿no? El meningocele, el mielomeningocele, procesos granulomatosos como la granulomatosis de Wegener, la sarcoidosis, la displasia fibrosa, definitivamente hay también tumores intermedios, ¿no? Histología benigna, pero la conducta es invasiva, o sea, invaden tumores o infiltran áreas críticas de la zona nasofaringea, como puede ser el paladar blando, como puede ser las fosas nasales o la misma cavidad oral, la orofaringe, ¿no? Entonces, esos son los tumores intermedios. Y tiene que quedarnos claro ese concepto. Su histología es benigna, pero su conducta en la clínica es una tendencia a la infiltración o a la invasión. Ahí tenemos los papilomas, papiloma invertido, el papiloma de células cilíndricas. También tenemos tumores como los hemangiopericitomas, los angiofibromas nasofaringeos, que hemos visto que es uno de los tumores más frecuentes, ¿no? Ya un tercer grupo de los tumores malignos de la rinofaringe tenemos el carcinoma epidermoide, que puede ser queratinizado, bien diferenciado, no queratinizado o indiferenciado, ¿no? Carcinomas no epidermoides como los adenocarcinomas o carcinoma indiferenciado,
Dentro de los tumores malignos también tenemos los sarcomas, que son los rhabdomyosarcomas, que es el tumor más frecuente en niños, ¿no? Los linfomas, linfoma de Burkitt, linfoma no Hodgkin, los teratomas, los neuroestesioblastomas, que son tumores que se producen en la base del cráneo, que son muy agresivos, muy invasivos, invaden incluso la zona, la base del cráneo, la masa encefálica, comprometiendo los grandes vasos, las fosas nasales, la región de los senos paranasales, y bueno, y generalmente es un tumor muy agresivo que puede comprometer rápidamente la vida del paciente. Metástasis, a ese nivel de la nasofaringe puede haber un melanoma maligno, un cáncer de mama, un cáncer de células renales, que son los más frecuentes, los puntos de origen más frecuentes que hacen metástasis en la rinofaringe. Bien, la siguiente, por favor. Bien, vemos acá las manifestaciones clínicas. Generalmente, como todo tumor empieza por un lado, y luego se hacen bilaterales, ¿no? Luego invaden regiones anatómicas vecinas. Debemos saber que los síntomas y signos son poco específicos y son lentamente progresivos, ¿no? Su presentación es lentamente progresiva y definitivamente pueden comprometer pues, órganos vecinos que son muy importantes, como la cavidad orbitaria, la cavidad oral, después la cavidad nasal, ¿no? Etcétera. Sin embargo, podemos acá mencionar algunos aspectos importantes. Hacia la parte superior pueden causar diplopía por acción, o sea, por lesiones en el sexto par, o a veces cuando hay compromiso del tercero, cuarto par, quinto par, cuando hay invasión del foramen oval o del seno cavernoso, ¿no? También puede haber compresión del quiasma óptico por una vía esfenohipofisiaria, o sea, a través del hueso esfenoides. Y más infrecuente es la hipertensión intracraneana en el síndrome de Claude-Werner-Horner, por compromiso de la cadena simpática cervical, ¿no? Esa es una de las manifestaciones que se pueden presentar en este tipo de tumores, pero como ustedes verán, la cavidad orbitaria es un área vecina que se afecta muy frecuentemente. Y asimismo, podemos ver hacia la parte inferior, puede haber una lesión, ulceración del velo del paladar, trastornos de la respiración, de la deglución, el síndrome de Trotter, parece del hemivielo del paladar asociado a otitis media con infusión unilateral y neuralgia del trigémino, por lesión del trigémino, ¿no? Son síndromes raros, pero que tenemos que saber que se producen producto de estos tumores de la nasofaringe. Hacia la parte posterolateral puede comprometer lo que es el aparato auditivo, causando talgia, neuralgias, trismus por compromiso de la fosa pterygomaxilar. También se puede afectar el clivus, que es una parte del hueso occipital, ¿no? De la base del cráneo, de la fosa posterior, y también las primeras vértebras cervicales, ¿no? Hacia la parte anterior, la invasión tumoral eh, puede avanzar hacia la zona de la cara, e incluso causar, cuando invade la cavidad orbitaria, el famoso exotalmos, ¿no? La protrusión ocular. Bien, ustedes verán la variedad de síntomas y signos que presenta un tumor de rinofaringe. De ahí que si son benignos o malignos, igual son considerados totalmente tumores totalmente agresivos. eh, Definitivamente van a cometer muchas funciones, partiendo de la respiración, la fonación, la deglución, y tanto así que van a tener que ser tratados de forma inmediata para poder mejorar la sintomatología del paciente. Tienen que ser tratados
de una manera precoz. De lo contrario, esto condiciona pues una serie de alteraciones, dificultades en la calidad de vida del paciente, incluso en sus funciones básicas, que es la respiración, la deglución, el habla, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, el angiofibroma nasofaríngeo juvenil, el que les mencionaba, es uno de los tumores más frecuentes, eh, el benigno más frecuente. Si bien es un tumor histológicamente benigno, como lo hemos dicho, como ya lo hemos mencionado en las diapositivas previas, pero tiene un comportamiento totalmente invasivo, ¿no? Y a veces estos tumores benignos se transforman, hacen mutaciones genéticas que los convierten en totalmente anaplásicos, ¿no? Haciéndolos malignos, tomando conductas de tumores sarcomatosos o carcinomatosos, ¿no? Es un tumor muy vascularizado, el angiofiloma nasofaríngeo. La irrigación es dada principalmente por la arteria maxilar interna, que es rama de la carótida externa. Es la rama terminal. Tenemos dos ramas terminales, ¿no? En la carótida externa. Una es la maxilar interna y otra es la temporal superficial. Entonces, definitivamente es un tumor muy vascularizado. Angiofibroma nasofaríngeo es un tumor del sexo masculino. Predomina en los varones. La edad más común de presentación en la segunda década de vida. En menores de 12 años es de peor pronóstico porque tiene una gran vascularización. Puede haber una invasión intracraneal afectando el encéfalo y una alta recurrencia después de ser extirpado, ¿no? Es importante por eso estudiar este angiofibroma nasofaríngeo, que muchas veces invade el cerebro y es la primera manifestación clínica que vamos a tener, ¿no? La etiopatogenia es de origen desconocido. Hay dos teorías. Una es la hormonogénesis, determinada por factores de crecimiento, como el factor de crecimiento tipo 2, eh, que tiene receptores hormonales para la testosterona. Y bueno, este factor de crecimiento relacionado a la insulina, pues tiene que estar presente en esas células para que pueda existir ese crecimiento exagerado, ¿no? La otra teoría es que existe una alteración genética que puede explicar la predilección por el sexo masculino, sobre todo relacionado al cromosoma, en este caso es cromosoma Y, no, perdón, al cromosoma X, ya que los varones solamente tenemos un cromosoma X, ¿no? Entonces, la deficiencia o deleción de un alelo de un gen, de algún cromosoma, puede condicionar a la predisposición o al desarrollo de este tipo de tumores. Entonces, son dos teorías. Uno relacionado a los factores de crecimiento relacionados a la insulina, ¿no? Factores de crecimiento tipo 2, receptores tipo 2, receptores relacionados a la hormona como es la testosterona, ¿no? O el dehidrotestosterona. Eso nos da a llegar a la conclusión de que son tumores que tienen una predilección por los varones, ¿no? Definitivamente es importante hacer notar ese dato que nos ayuda también a hacer el diagnóstico más certero o más exacto. La siguiente, por favor. Bien, acá tenemos una resonancia, ¿no? Y vemos ahí el tumor de la nasofaringe, ¿no? Es un área muy crítica, señores. Un tumor en la nasofaringe, pues, va a obstruir la respiración. ¿Qué va a producir? Epistaxis recurrente unilateral o bilateral, ¿no? Esa es una de las primeras manifestaciones. Puede existir la obstrucción nasal en un gran porcentaje de los casos, ¿no? ¿Qué es lo que hace la nasofaringe, no? Obstruye una fosa nasal, las cuanas de las fosas nasales, que son los orificios posteriores.
el 80% de los casos, ¿qué pasa? En la fosa nasal, una masa lisa, friable, unilateral, nodular, de color rojo rosado, una mucosa ulcerada. Se ha descrito manifestaciones neurológicas con invasión endocraneal hasta un 20% de los casos, ¿no? Y eso es importante tenerlos en cuenta. Hemos dicho que son tumores histológicamente benignos, pero que tienen una conducta invasiva o infiltrante a cualquier lado, puede ser arriba, abajo, hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Bien. En la radiografía simple se puede ver un abombamiento de la pared posterior del seno maxilar. Sin embargo, los exámenes de elección son tomografías computarizadas para ver la parte ósea que se ha afectado y las resonancias magnéticas nucleares para ver el componente de tejidos blandos que está infiltrado o dónde está localizado el tumor, ¿no? O sea, cuando queremos ver la parte ósea afectada, tenemos que solicitar tomografías ya para una planificación quirúrgica. Pero cuando queremos ver una resonancia magnética nuclear, es para que nosotros podamos conocer el grado de compromiso de los tejidos blandos, ¿no? Sobre todo el paladar, la pared posterior de la nasofaringe o la región esfenoidal, la región de las fosas nasales o la cavidad oral, ¿no? Entonces, en definitiva, eh, estos tumores se tienen que estudiar, ¿no? Incluso se tiene que hacer unas angiografías de la arteria carótida externa para ver el grado de vascularización que tienen estos tumores. Entonces, ¿cómo determinamos la vascularización en estos tumores? A través de una angiografía selectiva de la arteria carótida externa, que nos va a pintar lo que es la maxilar interna y la temporal superficial. Pero la que nos interesa es la arteria maxilar interna que irriga a la zona de la nasofaringe. Y ahí vamos a ver la dependencia o el grado de vascularización que tiene ese tumor. La siguiente, por favor. El tratamiento, como obstruye la fosa nasal, en epistaxis crónica recurrente, tiene que ser quirúrgico, ¿no? Primero es quirúrgico. Eh, Dependiendo, ¿no? Si se va a requerir mucha pericia, que el cirujano sea por lo menos experimentado o haya tenido alguna curva de aprendizaje en lo que es la extirpación de tumores. Va a depender el tamaño de la lesión, la invasión intracraneal y el grado de vascularización. Se puede hacer una embolización previa a la cirugía, ¿no? 2 o 5 días antes, para reducir el sangrado durante la operación. ¿En qué consiste la embolización? Consiste en ocluir las arterias que irrigan el tumor a través de una angiografía, ¿no? Eh, Darle una sustancia que puede ser el ónix o el cianoacrilato, ¿no? Que son sustancias que causan trombosis en los vasos sanguíneos a través de una angiografía, ¿no? Los tumores pequeños se pueden sacar por cirugía endoscópica, por vía transpalatina o un abordaje transmaxilar. Pero los tumores grandes, con compromiso intracerebral, requieren un abordaje infratemporal, señores. O sea, por debajo de la región temporal. Tenemos que abrir el arco cigomático y abordarlos por esa zona. Evidentemente, en este caso de tumores tenemos que entrar con, aparte del neurocirujano, tiene que entrar un cirujano de cabeza y cuello y también un cirujano de reconstructivo, no, cirugía reconstructiva. Bien, existe otro tipo de tratamientos, ¿no? Por ejemplo, la hormonoterapia con estrógenos, la flutamida, la inyección de sustancias esclerosantes en los vasos sanguíneos, la quimioterapia, la criocirugía, etcétera.
Entonces, también podemos usar la radioterapia, ¿no? En casos de tumores que son irresecables o existen recidivas, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un tratamiento multidisciplinario que consista en cirugía, en quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, etcétera, ¿no? Entonces, el tratamiento es multidisciplinario, señores. La siguiente, por favor. Los tumores malignos, hemos mencionado, ¿no? Que están los carcinomas nasofaringios. La OMS tiene una información respecto a estos tumores. Según la OMS, representan el 0,2 de todos los cánceres. Es 2 a 3 veces más frecuente en los hombres y en la edad de presentación va de 65 a 75 años. Estamos hablando de los tumores malignos. La localización más común es la fosita de Rosenmüller. ¿Dónde queda? Ya eso se los dejo a ustedes para que revisen la anatomía y va a ser una pregunta de examen. ¿Dónde está la fosita de Rosenmüller? Bien, las regiones anatómicas son claves para entender la clínica y el pronóstico de estos tumores. Los tumores más frecuentes en los adultos son el carcinoma nasofaringio en un 71% de los casos, el linfoma un 18%, un adenocarcinoma en un 3%. La diapositiva anterior, por favor. La siguiente, por favor, Udelia. La siguiente. Ahí estamos, por favor. Entonces, vayamos ordenándonos. Carcinoma nasofaringio es el 70%, linfomas un 18%, adenocarcinoma un 3%. Otros tumores, ¿no? En niños, los linfomas, los rhabdomyosarcomas o los neuroblastomas. El carcinoma nasofaringio afecta 3 veces más a los hombres que a las mujeres. La edad de presentación común es de 30 a 50 años. Existen muchos factores, ¿no? Involucrados en la génesis de estos tumores. Son factores genéticos y factores ambientales. Factores ambientales, el virus de Epstein-Barr se ha visto relacionado a este tipo de tumores, al carcinoma nasofaringio. Casi generalmente los de tipo 2 y tipo 3, ¿no? Los carcinomas nasofaringeos tipo 2 y tipo 3. El virus del papiloma humano relaciona al carcinoma nasofaringeo tipo 1, las nitrosaminas, el pescado salado, infección crónica nasal, hidrocarburos policíclicos. La exposición a este tipo de sustancias puede condicionar la formación de estos carcinomas, ¿no? No hay un estudio claro, así, con una significancia estadística consistente que ligue el virus de Epstein-Barr, las nitrosaminas, el pescado salado y los hidrocarburos policíclicos a este cáncer. Solamente son datos relacionados, señores. No hay un estudio grande que nos pueda confirmar esta asociación, pero se ha visto esa información en los pacientes que presentan esos tumores. Factores genéticos, existen una serie de alteraciones genéticas, ¿no? En algunos genes, en unos alelos, ¿no? En los receptores sobre todo, ¿no? Hay genes supresores de tumores, genes y los protoncógenes. Entonces, los protoncógenes que vemos ahí, el HLA-A2 y el HLA-B, SIN2, son los que están relacionados a los carcinomas nasofaringios como genes supresores de tumores, ¿no? Alteraciones en los genes supresores de tumores. La siguiente, por favor. Bien. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿no? El tipo 1 representa el 25%, son queratina positivos, bien diferenciados y en apariencia similar a otros carcinomas escamosos de otras áreas del tracto aerodigestivo. El carcinoma tipo 2 no queratinizante, tipo 2 de la Federación Mundial de, ¿no?
la clasificación mundial de tumores, ¿no? De la WHO, la producción de la queratina es escasa o ausente. Son aproximadamente el 12% de los carcinomas nasofaringeos, el tipo 2, ¿de acuerdo? Carcinoma indiferenciado, que es el tipo 3, tumores em, anaplásticos, anaplásticos es el término, no plásticos, tumores de células claras, tumores como el linfoepitelioma, que pues son el resto de tumores, el porcentaje que queda, ¿no? Los síntomas están relacionados a la localización y a la extensión que presentan estos tumores. Principalmente son en adultos que tienen hipoacusia de transmisión o de conducción unilateral. Existe una masa laterocervical. Existe el síntoma o el signo primordial de la obstrucción nasal, epistaxis, tinnitus, odinofagia, cefalea, rinosinusitis con evolución tórpida, pese a tratamiento, alteraciones de los pares craneales, especialmente los pares craneales 2, 6, 9 a 12, ¿no? Que se manifiestan con una serie de signos y síntomas como diplopía, neuralgias, parestesias, etcétera. Ustedes saben, ¿no? Que del pares craneales 2 es el nervio óptico, hasta el par craneal 6, que es el motor ocular externo, y del noveno al doceavo, que es el glosofaringio, hasta el hipogloso, ¿no? Pasando por el nervio espinal, que es el glosado par craneal. Son los afectados por estos tumores en nasofaringe. Al examen físico lo más importante, lo que más se encuentra son adenopatías cervicales, ¿no? Ipsilaterales al tumor, ¿no? O también puede haber bilaterales, ¿no? Entonces, cuando veamos adenopatías cervicales de tipo maligno, que son duras, que son adenopatías duras, que fijas, bordes irregulares, es cuando ahí tenemos que tomar atención y tenemos que, de alguna manera, sospechar en estas neoplasias, ¿no? Muy bien. La siguiente diapositiva. Bien, es importante la tomografía de la resonancia para establecer la resonancia, obviamente, y la tomografía tiene que ser con contraste, ¿no? En la tomografía usamos el iopamidol y en la resonancia usamos el gadolínio, que aumenta la sensibilidad para detectar los tumores, ¿no? Es necesario examinar toda la vía aerodigestiva superior, ¿no? Solicitando radiografías, incluso tomografías de tórax, exámenes generales como hemograma, perfil hepático. Em, Cuando hay sospecha, solo se hace la biopsia, ¿no? Para establecer el diagnóstico definitivo, ¿no? No se olviden la fosita de Rosenmüller, que es el lugar de origen de esta neoplasia. Ahí se origina esta neoplasia. El tratamiento tiene que ser multidisciplinario. Está basado en cirugía, en radioterapia, en quimioterapia. Se combinan la radioterapia con la quimioterapia. Y la cirugía a veces solamente sirve para aliviar la obstrucción, porque estos tumores generalmente son muy invasivos, muy infiltrantes, y su resección puede condicionar una serie de lesiones a nivel de las cavidades de la cara, las fosas nasales, la cavidad orbitaria, incluso a nivel craneal. Entonces, para lo único que sirve la cirugía es para desobstruir esos conductos que están con las masas neoplásicas, ¿no? Con los tumores. Y la cirugía de esta manera, pues, ayuda a que eh, de alguna manera se pueda aliviar esos síntomas y signos en el paciente. Está claro que la cirugía sola no va a poder tratar estos tumores. Necesitamos el apoyo y un tratamiento coadyuvante con la radioterapia y con la quimioterapia, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, señores.
Bien, pasemos a ver a la siguiente diapositiva. Bien, hablemos un poco de los linfomas. A ver, los linfomas de la nasofaringe son los tumores no epiteliales más comunes de la cabeza y el cuello, y su incidencia se ha incrementado en las últimas décadas. El compromiso ganglionar en linfomas ocurre en el 90% de los casos. Hay un 10% de linfomas cuyo inicio es extraganglionar, localizándose en más de la mitad de los casos del anillo linfático de Waldeyer, que está ¿dónde, señores? A nivel de las amígdalas, entre la orofaringe y nasofaringe, ¿no? Entonces, dense cuenta que los linfomas de la nasofaringe tienen generalmente un porcentaje notable a nivel del anillo de Waldeyer. Y me imagino que ustedes ya saben qué es el anillo Waldeyer, ¿no? Entonces, eso ya es por cuestiones anatómicas, se tienen que saber y conocer qué es el anillo Waldeyer. En la etiopatogenia podemos encontrar factores asociados como alteraciones genéticas, translocaciones cromosómicas, inmunodeficiencias como el VIH, las radiaciones, virus de Epstein-Barr, virus linfotópico de células T humanas o problemas de autoinmunidad como el LES, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome Sjögren. Linfomas, tenemos dos tipos, los linfomas tipo Hodgkin y los linfomas tipo no Hodgkin. Es más frecuente el no Hodgkin. La siguiente, por favor. Bien, acá está la frecuencia, ¿no? Vemos que los más frecuentes son los linfomas no Hodgkin. Hay marcadores, ¿no? Hay en las células los CD20, que son más frecuentes los no Hodgkin, ¿no? Em, la curación en los Hodgkin es un 75% con un tratamiento multidisciplinario. En cambio, los non-Hodgkin tienen una curación menor, solamente de un 30 a 40%, ¿no? Entonces, el linfoma no-Hodgkin es el que tiene, pues, definitivamente una conducta más agresiva y la cura es menos eficaz, ¿no? O sea, la cura es menos probable. Muy bien, la siguiente. Acá los linfomas de las nasofaringes, de la nasofaringe. Bien, hay varias clasificaciones, ¿no? La mayoría de los linfomas no Hodgkin expresan marcadores para células B, en un 90% de los casos, para células T, y células natural killer en un 10% de los casos, ¿no? La clínica, dense cuenta, son adenopatías, que son adenopatías supraclaviculares o cervicales. Puede haber una invasión hematógena, por lo que puede comprometer grupos ganglionares distintos, o sea, distantes a la nasofaringe o a la región cervical o a la región supraclavicular, ¿no? Síntomas veo generales que incluyen la baja de peso, ¿no? La fiebre ondulante, eh, etcétera. Compromiso triangular es raro en el linfoma de Hodgkin, pero es común en el linfoma no Hodgkin, que incluso pues los síntomas iniciales, ¿no? Otras localizaciones de los linfomas son la piel, el pulmón, la tiroides, el sistema nervioso central, las glándulas salivales. El compromiso de cavidades y senos paranasales confiere mal pronóstico, dado el mayor porcentaje del linfoma no Hodgkin de alto grado. El linfoma no Hodgkin es el más agresivo, señores. Eh, Existen, ¿no? Alteraciones en inmunidad, cuando están asociados sobre todo a nivel de los linfomas no Hodgkin, relacionados a los anticuerpos, a la inmunidad humoral. En los linfomas de Hodgkin, pues existen alteraciones en la inmunidad celular, ¿no? Linfocitos T sobre todo. La siguiente, por favor.
Bien, los linfomas de la nasofaringe son muy frecuentes, por eso que lo estamos enfatizando en esta parte, porque definitivamente en los últimos años ha habido un incremento de estos linfomas por muchos factores que ya hemos mencionado en la etiopatogenia. Em, lo que cabe es hacer una serie de estudios al paciente, ¿no? Factor LDH, es importante determinar. Podemos pedir, o sea, la deshidrogenasa láctica, tenemos que pedir cómo está, cuál es su valor. Tenemos que ver el calcio, el hemograma, la velocidad de segmentación, la beta 2 microglobulina, refleja la cantidad de masa tumoral que hay. El estudio del líquido cefalorraquídeo, cuando ya el tumor ha invadido el sistema nervioso central, encontramos células neoplásicas. Estudios virológicos como el virus de Epstein-Barr, el virus de citomegalovirus, virus de hepatitis B, el VIH, etcétera. La biopsia de la médula ósea es muy importante, puesto que hay un 60% de compromiso ya sistémico al momento de hacer el diagnóstico, sobre todo en los casos del linfoma no Hodgkin, ¿no? Que son más agresivos, se diseminan con más facilidad, ya hacen metástasis precozmente, ¿no? Se deben clasificar por etapas los pacientes, ¿no? Pero el pronóstico depende de múltiples factores, ¿no? Como el sitio del tumor primario, dónde está el tumor primario, ¿no? En la nasofaringe alta, cerca de la masa encefálica, el pronóstico va a ser peor. La etapa, ¿no? En la que está, ¿no? Tipo, está localizada, ha infiltrado el hueso, ha infiltrado el cerebro, ha infiltrado otras cavidades, la órbita, etcétera. También la lesión original, características del paciente. Si es un paciente inmunodeprimido o con VIH, va a tener un pronóstico más reservado porque el tumor va a ser más agresivo, más invasivo, más infiltrante, ¿no? Y también qué tipo de tratamiento puede ayudar al paciente. Por eso cada paciente hay que individualizarlo y clasificarlo en diferentes grados. La siguiente, por favor. Mire, lo que les decía, ¿no? El tratamiento tiene que ser individualizado, ¿no? Hay que ver el tipo histológico, según la clasificación en las diferentes etapas, la localización, la presencia de síntomas B, que ya hemos mencionado, ¿no? Em, si tiene factor de masa bulky, o sea, ¿esto qué significa? Tumor de más de 8 centímetros, evidentemente el pronóstico va a ser más reservado, ¿no? También, si tiene más edad, más de 45 años, el pronóstico también es reservado, ¿no? La radioterapia siempre va a ser importante, pero no en todos los tumores. Se reserva para los grados avanzados, ¿no? Los tumores grandes, porque la radioterapia destruye tejidos. Y a nivel de la cara, destruir un tejido es causar una deformación facial, una simetría facial, que puede influir negativamente en la psicología del paciente, ¿no? La quimioterapia es una terapia coadyuvante, ¿no? Que ayuda a tratar el tumor. Se usan muchos fármacos como la ciclofosfamida, la doxorubicina, la bleomicina, la vinblastina, la carbacina, etcétera. Hay varios esquemas, ¿no? Podemos repetirlos, pero entendamos que ya con esta diapositiva estamos nosotros recalcando que el tratamiento es multidisciplinario. Implica radioterapia, implica quimioterapia, implica cirugía para hacer biopsias, para sacar adenopatías o para resecar el tumor, ¿no? La siguiente, por favor. Mis señores, es un tema muy importante, muy profundo. ¿Por qué? Porque son tumores un poco raros, pero sin embargo tenemos que conocerlos.
Una epistaxis crónica o una obstrucción nasal crónica tiene que ser evaluada de manera correcta por el médico general en primer lugar, que tiene que hacer un examen físico, una evaluación de las fosas nasales y de la cavidad oral. Si detecta una masa anómala, entonces tiene que ser sometida, derivada al médico especialista, en este caso al otorrino, en este caso al cirujano de cabeza y cuello, para que pueda hacer estudios ya más amplificados, ¿no? Como puede ser una resonancia de nasofaringe con gadolinio, una tomografía con contraste, con yopamidol. Entonces, definitivamente, todo va a depender del enfoque inicial que le demos al paciente. Y entendamos que mientras más precoz se detecten estos tumores, el pronóstico va a ser mejor. La sobrevida va a ser mejor, señoras. Y esa es nuestra función como médicos, ¿no? Detectar la enfermedad en etapas precoces. Cualquiera detecta un tumor en estadios tardíos, cualquiera lo hace, señores. Cualquiera se da cuenta. Pero nosotros no podemos permitir que esto avance y lo tratemos como una simple úlcera nasal, un simple pólipo nasal, etcétera. No, no, no. Tenemos que tomar ya otro tipo de enfoque y ya indicar, ¿no? Tomografía, resonancias, para detectar exactamente qué es lo que presenta el paciente. Ese es el mejor consejo que les puedo dar, ¿no? El diagnóstico precoz de todo, cualquier tipo de tumor es muy importante. Mejora el pronóstico de vida del paciente. Bien, señores. Bien, delegada. Yo creo que con este tema ya estamos culminando lo que es las sesiones cirugía de cabeza y cuello que estaban pendientes, ¿no? ¿Me Sí, confirman? sí, doctor, ese era el último tema. Sí, doctor. Bien, entonces señores, vamos a dar por concluido. Son 32 alumnos que han asistido. El delegado, por favor, me envía la relación de los alumnos. Y bien, señores, Sí, doctor. agradecerles por su atención, muchas gracias. Y nos veremos el día del examen. Lógicamente, el examen es de los temas que hemos avanzado, ¿no? Y, y lo que yo les presento son resúmenes o temas que son de utilidad en la práctica clínica. A mí me gusta ser muy teórico y darles temas así que nunca los vamos a tocar, nunca los vamos a usar, ¿no? Hablamos de temas importantes, trascendentales, que son frecuentes en la práctica clínica, en la práctica diaria del médico, ¿no? Muy bien, señores. Muchas gracias y saludos a todos. Buenas noches. Muchas gracias, doctor.